Imagine un momento crucial en la vida del profeta Eliseo, vívidamente descrito en el libro de los Reyes. Este evento sucede cuando Eliseo, regresando de Jericó a Belén, se encuentra con un grupo de jóvenes de la ciudad, como está registrado en 2 Reyes capítulo 2, versículos 23 y 24. Estos jóvenes no solo se cruzan en su camino, sino que lo hacen con desprecio. Burlándose de él con repetidos insultos: levántate, calvo. Levántate, calvo. Lo que sigue es extraordinario. El profeta, después de dirigirse a los jóvenes y confrontarlos, invoca sobre ellos una maldición en el nombre del Señor. De manera sorprendente y aterradora, 2 osos emergen del bosque y atacan a 42 de estos jóvenes. Este episodio resuena poderosamente a lo largo de los siglos. ¿Por qué un hombre de Dios llamaría a semejante destino meros insultos? A primera vista, esta historia puede sorprendernos o incluso dejarnos perplejos. ¿Por qué una reacción tan dura ante una simple burla? Aquí es donde la consideración del contexto histórico y cultural se vuelve crucial. En la época de Eliseo, las palabras tenían un peso significativo y el respeto por los profetas se consideraba sagrado. Ridicular a un profeta podría interpretarse como una afrenta directa a la autoridad divina que representaba. Por lo tanto, al examinar otros textos y contextos bíblicos, comenzamos a comprender que este evento no fue solo una cuestión de venganza o castigo injusto, sino una demostración de cuán seriamente se trataba el honor y el respeto en ese periodo. Al analizar este intrigante episodio de la vida del profeta Eliseo, es importante darse cuenta de que los jóvenes involucrados no eran simplemente niños inocentes, sino hombres de unos 20 años. El término hebreo especifica que eran 42, todos habitantes de Belén, ciudad conocida por su idolatría y rechazo a los profetas de Dios. Por tanto, el acto de burla contra Eliseo no fue solo un gesto de falta de respeto juvenil, sino un claro rechazo a la autoridad divina que representaba. Como nos recuerda el Salmo 105, versículo 15, no toquéis a mis ungidos, ni maltratéis a mis profetas. En este contexto, los profetas eran considerados mensajeros de Dios. Rechazar a un profeta era rechazar el mensaje mismo y la presencia de Dios. El insulto llamándolo calvo tenía una connotación más profunda en el contexto cultural de la época. La audacia precoz se consideraba a menudo como un signo de desaprobación divina, intensificando la falta de respeto hacia el estatus de Eliseo como profeta. Este acto de falta de respeto público y de cuestionamiento de su autoridad espiritual reveló un profundo desprecio no solo por Eliseo, sino por la divinidad que representaba. Este relato enfatiza una lección crucial: la paciencia de Dios con el rechazo de su palabra y el desprecio por sus siervos tiene límites. El apóstol Pablo se hace eco de este tema en Gálatas capítulo 6, versículo 7, advirtiendo: no os dejéis engañar, Dios no puede ser burlado, porque lo que el hombre siembra, eso también segará. En el centro de este intrigante episodio con Eliseo, encontramos una reflexión sobre la justicia divina y la paciencia de Dios, que, aunque lenta para la ira, es implacable en su cumplimiento. La cuestión de la edad de los jóvenes que se burlaron de Eliseo es fundamental para comprender el contexto más amplio de esta historia. El pasaje de 2 Reyes utiliza el término hebreo, narim katán, traducido como muchachos o jóvenes, que ha generado debates e interpretaciones a lo largo de los siglos. La ambigüedad en esta terminología nos deja con varias posibilidades. Algunos estudiosos sugieren que eran niños de alrededor de 10 años de edad, mientras que otros sostienen que eran adolescentes o adultos jóvenes. Esta incertidumbre sobre la edad específica no se aclara explícitamente en el Antiguo Testamento. Sin embargo, algunos textos y pistas históricas indican que estos jóvenes podrían ser mayores que simples niños. Por ejemplo, tenían la capacidad de viajar solos distancias considerables, aproximadamente 15 kilómetros desde Jericó a Belén, lo que sugiere madurez e independencia más allá de la niñez. Además, el número significativo de 42 jóvenes atacados por los osos sugiere un grupo sustancial y probablemente organizado de jóvenes, no solo un pequeño grupo de niños. Históricamente, está documentado que en muchas sociedades antiguas, grupos de jóvenes solteros sin responsabilidades familiares a menudo formaban pandillas que podían participar en actos de violencia e intimidación. Esta perspectiva histórica nos ayuda a comprender el potencial disruptivo y la amenaza social que representaban dichos grupos, ubicando el incidente narrado en un contexto más amplio de tensiones sociales y morales en ese momento. Dada esta información,
surge una inclinación convincente a considerar a estos jóvenes como adultos indisciplinados de poco más de 20 años. Esta interpretación se ve reforzada por el contexto cultural de la época, que nos ayuda a comprender la gravedad del insulto infligido a Eliseo al burlarse de su audacia prematura. Estos jóvenes no solo señalaban un rasgo físico, sino que desafiaban públicamente su autoridad como profeta de Dios, un gesto cuya gravedad era poco probable que los niños apreciaran plenamente. Este desafío tiene más sentido cuando se asigna a jóvenes que buscan desestabilizar el orden establecido. Sin embargo, el texto mantiene una ambigüedad que puede ser intencionada, dejándonos sin certeza absoluta sobre la edad exacta de estos provocadores. Esta incertidumbre intencional nos invita a centrarnos menos en los detalles cronológicos y más en la esencia de lo que ocurrió. La verdadera lección de este episodio no reside tanto en la edad de los involucrados sino en la gravedad de sus acciones. El rechazo arrogante y deliberado de la palabra de Dios por parte de estos jóvenes idólatras refleja una condición del corazón mucho más grave y preocupante que cualquier medida de tiempo o madurez física. Por tanto, tenga 10, 20 o 30 años, esto pasa a ser secundario ante la justicia divina, que responde proporcionalmente a la gravedad del pecado cometido. Este triste episodio sirve como un fuerte recordatorio de que el rechazo de los mensajeros de Dios no queda impune y que la importancia de responder al llamado del Señor atraviesa todas las etapas de la vida, desde la niñez hasta la edad adulta. A medida que se desarrolla esta narrativa, la identidad exacta de los jóvenes que se burlaron de Eliseo permanece envuelta en un misterio y debate entre los eruditos debido a la escasez de detalles en el texto bíblico. Sin embargo, la ubicación geográfica y el contexto cultural del reino de Israel en ese momento ofrecen pistas cruciales que ayudan a arrojar luz sobre el incidente. El enfrentamiento tuvo lugar en el camino entre Jericó y Belén, y es importante señalar que Belén, en ese momento, era conocida como un centro de culto idólatra. Después de la división entre el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá, Jeroboam estableció un templo dedicado al becerro de oro en Belén. Esta práctica, fuertemente condenada por los profetas, no fue solo una innovación religiosa, sino un retorno a una antigua tradición cananea en la que se adoraba al dios de la tormenta en forma de toro. Al instituir el culto al becerro de oro, Jeroboam buscó crear una alternativa nacionalista a las peregrinaciones al templo de Jerusalén, que permanecía bajo el control de Judá. Este movimiento fue visto, desde el punto de vista de la religión mosaica, como idolatría reprobable. Por tanto, la misión de Eliseo al ir a Belén no fue trivial. Se dirigía directamente a un bastión del paganismo israelita para predicar el arrepentimiento. Podemos suponer que los jóvenes que Eliseo encontró en el camino probablemente eran nativos de Belén o iban de camino a participar en rituales idólatras en el templo. Su hostilidad hacia el profeta reflejaba un rechazo más amplio, típico en los círculos paganos, del mensaje del Señor. Este rechazo no fue solo un acto aislado de falta de respeto, sino parte de una resistencia más amplia contra los valores y mandamientos transmitidos por los profetas de Dios durante este periodo turbulento en el reino de Israel. Estos cultos licenciosos atraían multitudes con sus festividades desenfrenadas y seductoras, creando una atmósfera de fervor religioso contrario a las enseñanzas de Dios. Los profetas estaban comprometidos a preservar el culto puro y se oponían vigorosamente a aquellas prácticas que se consideraban una contaminación grave. Podemos especular que algunos de los jóvenes que confrontaron a Eliseo estaban vinculados a estas sectas idólatras e inmorales. Su actitud manifestada a través de insultos y agresiones refleja claramente un rechazo a los valores del pacto mosaico y representa la resistencia arrogante y violenta de una juventud corrupta, seducida por los cultos paganos que imperaban en el reino desviado de Israel. El castigo severo y ejemplar posterior debe verse en el contexto de esta lucha espiritual contra las desviaciones idólatras de una nación que había sido prometida al Señor. Eliseo, al enfrentarse a esta banda de alborotadores, estaba defendiendo el honor del Dios Santo ante un grupo adoctrinado por la religión pagana predominante. Este episodio pone de relieve la necesidad de una vigilancia constante contra las seducciones de los ídolos modernos, como el éxito a cualquier precio y el culto a la personalidad. Esta historia termina recordándonos la promesa contenida en las bienaventuranzas: bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 10. El episodio de los jóvenes burlándose Eliseo,
fascinado por los cultos paganos, ofrece una poderosa advertencia contra las seducciones de los dioses falsos en nuestra era. En un mundo adornado con un barniz de progreso y modernidad, las ilusiones espirituales son tan peligrosas como la idolatría en el antiguo Israel. Nuestra sociedad contemporánea, a menudo carente de discernimiento, idolatra el éxito profesional y social, promoviendo un culto al arribismo y al dios del dinero que reina supremo, exacerbando la codicia y la injusticia. La adoración del cuerpo, a través de los dictados de la apariencia física y el éxito hedonista, refleja la antigua adoración de los ídolos físicos. Las estrellas del pop moderno son adoradas como los ídolos de piedra del pasado, despertando una devoción irracional entre sus seguidores. Las redes sociales promueven un culto sutil al ego, donde cada individuo se eleva a una especie de deidad en sus altares digitales. Estos nuevos ídolos crean una forma de esclavitud espiritual tan real como la de los viejos dioses falsos, alejándonos del Dios verdadero y de los valores eternos de su reino. Frente a estas seducciones contemporáneas, debemos clamar la ayuda del Espíritu Santo para permanecer fieles como testigos de Cristo, como Eliseo, que no tuvo miedo de afrontar la marea de su tiempo, denunciando las promesas vacías y engañosas del mundo pagano. No debemos temer la desaprobación o el ridículo cuando hagamos lo mismo. Debemos permanecer firmes e inquebrantables, recordando las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que podáis discernir cuál es la voluntad de Dios, bueno, agradable y perfecto. Es vital reconocer la interconexión con otro momento significativo de la narrativa bíblica, la ascensión de Elías al cielo, descrita en el capítulo anterior de Reyes. Esta conexión pone de relieve no solo una repetición de vocabulario, sino una provocación deliberada que resuena en actos con implicaciones más profundas. El grito de Eliseo al presenciar la ascensión de su maestro, Padre mío, los carros y la gente de a caballo de Israel, es una proclamación de pérdida y reconocimiento del papel de Elías como defensor y protector de Israel a través de su palabra profética. Este momento de transición profética está marcado por un profundo respeto y una expresión de pérdida por Eliseo. La burla de los jóvenes de Belén hacia Eliseo tiene un significado profundo, que revela un rechazo consciente y deliberado de la palabra profética. No solo ridiculizan a Eliseo, sino que lo hacen a través de una parodia blasfema de las palabras sagradas utilizadas por Eliseo al presenciar la ascensión de Elías. En lugar de reconocer la autoridad profética con un respetuoso Padre mío, lo degradan con gritos de levántate, calvo. Esta inversión de términos bíblicos no es una mera provocación, sino una blasfemia consciente y premeditada. Al gritar, subid, calvos, estos jóvenes idólatras no solo se burlan de la apariencia de Eliseo sino que también rechazan deliberadamente a los profetas enviados por el Señor que los llaman a volver a la verdadera fe. La burla, por lo tanto, se convierte en una representación simbólica del rechazo más amplio de la profecía, por extensión, de la palabra de Dios misma. Este episodio, cuando se conecta con la ascensión de Elías, revela los altos riesgos espirituales en juego. No se trata solo de una broma violenta, sino de un enfrentamiento entre la verdadera palabra de Dios y la arrogante idolatría de estos jóvenes. El severo castigo que enfrentan es un reflejo de la gravedad de su pecado contra el Espíritu Santo. Al reflexionar sobre esta historia, es importante preguntarnos si estamos dando la bienvenida con alegría a los mensajeros que Dios continúa enviándonos. La narración de los jóvenes atacados por osos después de burlarse de Eliseo nos lleva a reflexionar sobre la complejidad de la intervención divina y la importancia de interpretar las Escrituras con humildad y discernimiento. Si bien podemos sentirnos tentados a ver este evento como un acto de venganza divina, es esencial considerar cuidadosamente el contexto y el mensaje más amplio de las Escrituras. Comprender la paciencia y el amor de Dios nos impulsa a buscar la reconciliación y la redención, incluso frente a la hostilidad y el pecado humano. Este relato nos recuerda la urgencia de buscar la verdadera sabiduría y volvernos a Dios en arrepentimiento y fe. En lugar de entregarnos al juicio y la condenación, debemos buscar la gracia y la misericordia divinas, tanto para nosotros como para quienes nos rodean. Que aprendamos de la lección de los jóvenes de Belén y reconozcamos la soberanía y la bondad de Dios en todas las circunstancias de nuestras vidas. Este episodio no solo advierte sobre las graves implicaciones espirituales de rechazar la palabra de Dios, sino que también resalta la importancia de honrar y respetar a los mensajeros divinos enviados para instruirnos en la fe.
debemos reflexionar sobre la advertencia de Jesús y permanecer receptivos a las palabras de quienes nos transmiten las Escrituras, reconociendo el amor y el perdón demostrados por Él en la cruz como superiores a la justicia del Antiguo Testamento. Si esta enseñanza resuena en su corazón, comparta su acuerdo en la sección de comentarios a continuación. Que todas las bendiciones sean sobre ti, en el nombre de Jesús.